a todos los que nos ven por este medio del video. Ese es el segundo video que voy a hacer. Le ruego disculpen todas mis quizás errores, pero en hablar a lo mejor en el video me pongo un poco nervioso, pero quiero seguir haciendo los videos porque es importante para mí que las personas que me ven puedan pensar un poco. Hay cosas que, como les dije en el video anterior, hay cosas que nos han enseñado que son cosas que a veces creemos porque nos dicen es que esto es lo correcto y nosotros lo aceptamos tal como es. O sea, es que el pastor dijo, es que el hermano dijo, es que tal persona enseñó, es que quizás si lo ponemos en duda nos van a correr de la congregación o ya no vamos a ser las personas que junta el pastor, lo que tú quieras, ¿no? Pero hay cosas que debemos razonar y hay cosas que debemos de pensar para que nosotros podamos seguir un camino más correcto y podamos alcanzar un poco más, ¿cómo le puedo decir?, la perfección en la vida. Estamos ahora en tiempos difíciles, tiempos donde el Mesías está cerca, la gente en las congregaciones no quiere nada con el Eterno, ya no alcanzas a distinguir entre una persona que va a la congregación y una persona que ni siquiera se ha parado nunca en una congregación, ya todos son iguales. Entonces se está perdiendo mucho, la moralidad está bajando, y yo creo que es primero porque hemos dejado que el pecado entre en nuestras vidas, que el mundo entre en nuestras vidas, que nuestros corazones sean desvirtuados y nos alejan del Eterno, ¿no? Miles de pastores, miles de líderes hoy en día están prácticamente viviendo una vida secular en pecado por no tomar en cuenta lo que dice la Biblia o por estudiar superficialmente lo que dice la Biblia. Me he dado cuenta que en los institutos bíblicos quieren quizás a la gente enseñarla de una manera vivencial, donde les aplican castigos, los dejan sin comer, los hacen que trabajen y les dan unas cuantas o a lo mejor algunas cuantas clases de la Biblia que no los llevan a ningún lado. Entonces yo quisiera que todo eso podamos reflexionarlo. Yo quiero hablar hoy de las raíces hebreas de la fe cristiana, y lo primero que quiero hacer es sacar en el libro de Hechos capítulo 3, déjenme lo saco, Hechos 3:21. Esto me lo enseñaron hace un buen tiempo. Y dice: al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. El cual de cierto es menester que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De quién estaban hablando aquí? Estaban hablando del Mesías, de Jesús. Vamos a hablar como Jesús más adelante. Vamos a hablar de él con su nombre. Vamos a cambiar el nombre a uno más cercano. ¿Por qué más cercano? Porque el nombre real es Yeshua. Sí, el nombre real es Yeshua. La transliteración que se hizo es Jesús. Nosotros en este video vamos a nombrarlo como Jesús. En videos posteriores vamos a empezar a llamarle Yeshua, para que usted sepa, ¿no? Cuando hablamos de esto, de la restauración de todas las cosas, hablamos de que en un momento el Eterno va a permitir que todo lo que está en la tierra, llámese seres humanos, llámese animales, llámese vegetación, árboles, todo va a empezar a ser restaurado. Y una de las cosas que se tiene que restaurar es
las enseñanzas del maestro. ¿Qué son las enseñanzas del maestro? Lo que realmente nos quiso decir. Lo que él en el siglo I, cuando él estuvo aquí en la tierra, él hablaba y quería referirse. Y esas enseñanzas se han desvirtuado. ¿Qué otra cosa? La Torá del Eterno. La Torá del Eterno, Él la dio al pueblo de Israel. Vamos a estar haciendo estudios sobre Torá. Él la dio al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera un sacerdote de enfrente de las naciones. Y Él quería que el pueblo de Israel obviamente se guardara en santidad. Por eso Él les dio la Torá a ellos. Y nosotros como gentiles estamos invitados para poder cumplir la Torá. Estamos invitados para cumplir lo que respecta a nuestras vidas, la parte de la Torá que nos corresponde. Más adelante vamos a hablar sobre estos temas, porque quizás alguien que estudiara un poco más dijera, no, es que la Torá está abolida, la Torá ya pasó, el Viejo Testamento ya pasó, ahora todo es el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero hablarles en esta noche es que en realidad Jesús, todo lo que Él habló acerca de la Torá. Él habló acerca de la Torá, Él no habló nada fuera de la Torá. Él se basó, todas las enseñanzas que Él tenía, que Él daba, estaban de acuerdo con la ley. Y a lo mejor hay algunas interpretaciones equivocadas, y es lo que quiero hablar, de que en el siglo I, cuando el Señor estuvo aquí, cuando Jesús estuvo aquí, Él, yo le puedo decir que Él era judío, ¿verdad? Era judío, Él no pensaba como nosotros pensamos, no tenía la identidad de un mexicano, por ejemplo, un americano. No, él no hablaba cosas para que un americano o para que un mexicano le entendiera. Él hablaba cosas para que le entendiera el pueblo judío. Y lo vemos claramente cuando se le acerca a la mujer sirofenicia y le pide que sane a su hija. Él dice, ¿sabes qué? No, yo no vengo sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él ve que ella tiene fe, porque ella le dice, oye, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Entonces él dice, oh, qué grande fe, ¿no? Y él no venía, le conmovió el corazón, y entonces él le hace el milagro, ¿no? Entonces, pero él venía prácticamente a hablar con los judíos. ¿A qué venía? Venía a convencerlos de que él es el Mesías de Israel. Entonces, otra de las cosas que quizás la gente no sabe es que Jesús era un rabino. Jesús no era un carpintero, como dicen. Cuando relacionamos un carpintero, vemos gente que está en un oficio, que quizás no es letrado, que quizás esa persona sabe hacer muy bonitos muebles, pero no sabe nada a lo mejor de otros temas, ¿no? Sin embargo, aquí la perspectiva que nos dan acerca de Jesús es equivocada totalmente, porque él, a pesar de que se dice que era un carpintero, ahí en las Escrituras, él en realidad era un rabino que pues obviamente durante muchos años estuvo estudiando para poder saber la Torá, para poder decir todo lo que dijo, para poder enseñar todo lo que dijo. Entonces él tuvo que estar estudiando Torá durante toda su vida, nunca dejó de estudiar Torá, para poder hablarle a las personas, para poder decirles, y era tan respetado, y tan grande era su nivel, que incluso los mismos sacerdotes, como vemos, que se le acercaban y decían, oye, ¿cómo le hago para entrar allá en el reino de los cielos, ¿no? Y él le decía, oye, pues hay que nacer de nuevo en el espíritu y cosas como esas, ¿no? Perdón, en agua. Entonces vemos aquí que Jesús es una persona sumamente preparada. Él no es un carpintero común y corriente, él es un rabino, a tal nivel que le decían rabí, y rabí es algo más arriba
que un rabino, ¿no? Entonces, el estudio de la Torá y el estudio de las raíces hebreas nos va a traer a nosotros luz. Hay mucho más cosas dentro de las raíces hebreas para que usted descubra, para que usted vea. Yo le invito a que sea curioso, no porque la mayoría de las personas creen algo, eso es la verdad. Es decir, si 1,000,000,000 de personas creen algo que está equivocado, se cree que es verdad, pero en realidad no precisamente tiene que ser así. Entonces, de este lado estamos las personas que hemos desafiado y hemos visto que necesitamos avanzar y necesitamos conocer más del Eterno. Entonces yo le invito para que usted se una con nosotros y estudie las raíces hebreas de la fe cristiana. ¿Verdad? Entonces ya vimos quién era Jesús de Nazaret, ya vimos que las raíces hebreas de la fe cristiana tenemos que empezar a estudiarlas para saber, tal y como Jesús dio sus enseñanzas, qué es en realidad lo que Él quería decir, qué es en realidad lo que Él quería que nosotros, ¿cómo lo puedo decir? Supiéramos, ¿verdad? Y también dijimos que la ley o la Torá es de la cual Jesús habló, ¿ok? Una pregunta muy común, ¿Jesús abolió la ley? De ninguna manera. Si vamos a Mateo capítulo 5, a ver, déjenme ver porque aquí me está marcando algo. Mateo, a ver, aquí está. Mateo capítulo, versículo 17. Dice Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, para quitarla, ¿no? O los profetas. No he venido para abrogar, no he venido para quitarla, sino para cumplir. Jesús mismo, Él dijo que Él había venido para cumplir la ley. Y en el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Ahí les va. La ley no se va a quitar hasta que todo pase. Es decir, hasta que ya no exista el cielo, entonces la ley va a seguir existiendo. Ninguna jota ni ninguna tilde, es decir, nada de la ley, ni un mandamiento por más pequeño que sea, ni por más grande que sea, se va a quitar. O sea, Jesús nos está diciendo que la ley va a continuar vigente. Él no vino a quitarla. Algunos dicen que Jesús la cumplió y ahí se acabó. Pero esto es equivocado. Porque si Jesús hubiera venido a cumplirla y se hubiera, al final de cumplirla, se hubiera quitado o se hubiera abolido, hubiera dicho, ninguna jota, ninguna tilde de esta ley va a pasar hasta que yo entregue mi trabajo en esta tierra, o hasta que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz o en el madero, ¿no? Pero Él no dijo eso. Él dijo, ninguna jota ni una tilde, ¿sí?, será quitada hasta que no se haya cumplido todo. Y cuando dice se haya cumplido todo, no quiere decir que cuando Él murió ahí en ese madero se cumplió todo. ¿Por qué? Porque ahí Él empezó su obra expiatoria, ¿sí? O sea, nosotros seguimos, se tiene que seguir cumpliendo profecías, se tiene que seguir cumpliendo, tiene que regresar otra vez el Mesías de nuevo y venir como rey y establecer un nuevo orden y implementar el reino mesiánico de 1000 años y todo eso. Entonces, aquí estamos no en un dilema, pero en una verdad de que la ley o la Torá no va a pasar.
O sea, no, yo quiero que ustedes chequen y vean que la Torah no va a pasar porque el mismo Jesús lo dijo. Y luego en el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que infringe uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. De manera que aquel pastor que enseñe que la ley está abolida y que la ley ya no sirve más o ya no, eso está pasado, ¿verdad? Dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, mis hermanos, yo quiero hacer una aclaración. Cuando nos han enseñado sobre la ley, nosotros tenemos que estudiar en realidad qué es la ley, cómo se aplicaba y cómo se aplica el día de hoy, qué es lo que el Eterno quiere para nosotros. Porque mucha gente muy viva, muchos pastores muy vivos, lo primero que te sacan es ojo por ojo, diente por diente y quieren asustarte y dicen, no, eso está mal, esos hermanos están equivocados. Pero déjame te digo algo, que si tú analizas bien, estudias Torah, y entonces te vas a dar cuenta que la ley es buena. Mire, déjeme le leo en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice así, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Sí? La ley o la Torah es santa. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. Entonces, créanme que ha habido una seria, ¿cómo le puedo decir? Malinterpretación de las cartas apostólicas del apóstol Pablo. Ha habido una gran malinterpretación acerca de esto. La ley, la Torah, en realidad es buena, es justa, es santa, ¿ok? Y tenemos que aprender a verla de la manera que el Eterno se las enseñó al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos la mentalidad y veamos que sus mandamientos son buenos, son justos, son santos y no son gravosos, no son difíciles. Entonces, si uno se centra en eso, nosotros vamos a poder ver que esto nos va a llevar a elevar nuestra alma. En lugar de llevarnos, como dicen por ahí los pastores, no, es que eso ya está pasado, es que eso te va a llevar al infierno, lo que tú quieras, porque me han dicho, esto es bueno, es justo, es santo. Y otra cosa que les quiero decir también es que estamos hablando de la Torah. Y estamos hablando de la restauración de todas las cosas. Y estamos hablando de las raíces hebreas de la fe. Y en este video yo les voy a decir por qué nosotros que hemos regresado a las raíces hebreas, por qué nosotros queremos aplicar la Torah a nuestras vidas. Porque el Eterno así lo quiere, porque son las reglas que Él tiene, morales para nuestras vidas, para vivir bien. Ahora, la ley es buena, sí. Nos va a hacer bien, sí. ¿Nos va a salvar? ¿La Torah nos va a salvar? Aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta que mucha gente quiere incriminar. Mucha gente quiere por ahí entrar y dar un golpe bajo. La pregunta es, ¿la Torah, la ley, nos va a salvar? Y yo le digo, no, la ley, la Torah no nos va a salvar. Porque quien nos salvó es Jesús. Quien nos redimió es Jesús. Quien pagó por nuestras vidas es Jesús. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo? Para que vea que las raíces hebreas, cuando las estudiamos bien, vamos por buen camino. Jesús es el que pagó, Jesús es el que nos redimió, Jesús es el que hizo la obra expiatoria. Entonces, ¿la Torah me va a salvar? ¿La ley me va a salvar? No, claro que no.
¿Quién me salvó? Me salvó Jesús. Ahora dice, ay pastor, pues ahora se confunde porque me dice que quiere que haga la ley si Jesús ya me salvó. Y entonces, pues, ¿por qué la hago? No estoy obligado a hacerla. ¿Por qué tengo que estar haciendo los mandamientos de la Torá, de la ley? Porque el apóstol Pablo, ahí en sus escritos apostólicos, nos puso que nosotros tenemos que cumplir todos los mandamientos de la Torá que aplican a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos santifican. ¿Cómo me santifica a mí un mandamiento? Es muy sencillo. Si mi manía era robar, ya no robo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy obedeciendo? Estoy obedeciendo la Torá. Ay, no, pastor, no robarás es de los 10 mandamientos. Y yo te digo algo, los 10 mandamientos es la Torá. Los 10 mandamientos es como el sello para que ellos vieran. Y esos 10 mandamientos son válidos. No robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es la Torá, ¿sí? Ahora, hay 613 preceptos y mandamientos, pero no todos aplican a todas las personas, porque hay mandamientos que son para mujeres, hay mandamientos que son para hombres, hay mandamientos que son para sacerdotes, hay mandamientos que son para reyes, hay mandamientos que son para la comunidad entera, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la Torá en mi vida? ¿Qué hace la ley en mi vida? Me santifica. Me santifica. Y más adelante vamos a ver que hay mandamientos que son solamente para judíos y hay mandamientos que son para no judíos. Yo soy un no judío y no pretendo hacerme judío. Me ven con la barba, pero al rato me la rasuro. Algunos me han criticado incluso porque me dejo la barba, pero al rato me la rasuro sin problema. Pero no somos judíos y no pretendo ser judío, pero sí quiero guardar la ley del Eterno porque esa me guarda a mí del pecado. La ley me separa del pecado. La instrucción, que yo le quiero decir que es traducida como ley, pero en realidad quiere decir instrucción, la Torá, a mí me separa del pecado. ¿Ok? Bueno. ¿Qué mandamientos ordenó Jesús que nosotros cumpliéramos? ¿Qué mandamientos? Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo. Jesús no tenía las cartas de Pablo, no tenía las cartas de Pedro, la carta de Santiago, la carta de Judas. Jesús no tenía ninguna de esas cartas. Y entonces, ¿cuáles mandamientos estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando de la Torá. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Acuérdense que Jesús era judío. No era cristiano. No existía el cristianismo. El cristianismo fue después. Jesús era judío y profesaba la religión judía. Y él se apegaba a las leyes judías. Él cumplió todas las leyes. Porque a él lo pudieron matar porque infringió cualquier ley. Perdón, cualquier mandamiento de la ley. A él lo pudieron matar por eso. Sin embargo, dicen los escritos que no lo pudieron acusar de nada. Que levantaron, ¿qué? Falsos testigos para poder incriminarlo. Entonces, él no fue culpable de nada. Él guardó íntegramente toda la Torá, toda la instrucción del Eterno. Él la guardó. Los sacerdotes de esa época y los rabinos de esa época querían incriminarlo y no le encontraron nada. Incluso cuando se piensa que él transgredió el Shabbat o el sábado o el día de reposo, porque sus apóstoles estaban recogiendo espigas, incluso para eso hay una explicación rabínica de que él no transgredió el día de reposo, ¿sí? Entonces él no tuvo culpa en nada de la ley, él la cumplió completamente todo lo que a él le tocaba, porque Jesús tampoco cumplió toda la Torá, porque él no era un sacerdote, ¿sí? Ahora es sacerdote, sí, pero en ese momento él no era un sacerdote, entonces a él no le tocaba cumplir las leyes de los sacerdotes, ¿sí? Él no era una mujer, por eso no le tocaba cumplir las leyes de las mujeres. Él no era un rey,
En ese momento no le tocaba cumplir las leyes de los reyes o los mandamientos de los reyes, ¿sí? Entonces todo lo que a él le tocó como hombre, entonces él lo cumplió. Entonces nosotros debemos de aprender eso para desafiar un poco nuestro intelecto y lo que nos han enseñado en realidad. Yo le invito a que usted estudie la Torah. Si no tiene con quién estudiar, háblenos, contáctenos vía Facebook. Por ahí voy a dejar mis datos, ¿ok? Entonces Jesús ordenó que se cumplieran los mandamientos. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son? Los mandamientos que te corresponden de la Torah, ¿ok? Jesús no era cristiano, no iba a la iglesia, iba a una sinagoga. ¿Por qué no era cristiano? No existía el cristianismo, él era judío, hablaba para los judíos, ¿verdad? Él no tenía el Nuevo Testamento, que le llamamos, o los escritos apostólicos, porque todavía no se escribían. Él tenía la Torah solamente, la Torah y el Tanaj, perdón, que es la Torah, los primeros 5 libros, y luego los escritos como Salmos y eso, y los profetas, ¿verdad? Entonces, tampoco iba a la iglesia, porque no había iglesias como las conocemos hoy. Iba a la sinagoga, ¿sí? A las casas de estudio, y no se reunía los domingos, sino que se reunía el día de reposo, el Shabbat. Entonces, aquí vamos a parar este video. Yo espero que les guste y espero que se interesen. No tengan miedo de los pastores, no tengan miedo de si lo van a correr de su congregación. He sabido que mucha gente cuando empieza a estudiar este tipo de cosas, vaya, se pregunta a sus pastores, los pastores no les gusta, terminan saliendo de su congregación. Nosotros estamos aquí en Monterrey. Si usted es de Monterrey, gusta contactarnos para reunirse con nosotros, puede hacerlo. Y estamos estudiando la Biblia desde la perspectiva hebrea del primer siglo. Es decir, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Que es el más difícil de interpretar. Aún el apóstol Pedro dice, oye, porque los escritos del apóstol Pablo son difíciles de entender. ¿Qué nos quiso decir Santiago? ¿Qué nos quiere decir Apocalipsis? Etcétera, etcétera. Nosotros estamos estudiando desde la perspectiva hebrea del primer siglo, las raíces hebreas de la fe cristiana. Hay mucho por explorar y hay mucho por aprender, y también estamos apegados al pueblo de Israel. Celebramos las fiestas, las Moadim de la Torah, y no por eso es que estamos mal. Yo quisiera que usted comprendiera y pudiera estudiar con nosotros para que viera cuántas riquezas hay. Cada una de las fiestas son fiestas que están relacionadas con el Mesías, y el Mesías viene pronto. Amén. Y créame que a veces me da tristeza el círculo cristiano, porque dicen creer mucho en Jesús, creen mucho en Jesús, que es su Salvador y todo, pero lo desprecian, se olvidan de Él, entran en pecado, etcétera, etcétera. Y un judío que para él no cree en Jesús, todos los días espera al Mesías, todos los días ora porque el Mesías llegue, está orando al Eterno. Es más, ahorita estamos en la fiesta de Pesaj, los panes sin levadura. Termina pasado mañana, el sábado en la tarde. Empiezan a celebrar desde mañana en la noche, que es Shabbat, que es día de reposo. Y hacen una cena en honor al Mesías, porque ya lo están esperando y se sienten como si ya estuviera el Mesías aquí en el mundo venidero. Y yo quisiera que nosotros tuviéramos esa mentalidad que tienen ellos. Es totalmente distinta cuando tú esperas al Mesías, cuando tú tienes anhelos de que regrese. Muchos que ya conocemos a Jesús, no, que no venga porque se acaba mi mundo, ¿no? Y ellos no, ellos dicen que ya venga, que ya venga. Yo digo que ya venga, yo también digo que ya venga. Entonces, vamos a quedarnos con esto. Muchas gracias a todos por ver este video, y shalom a todos, que la pasen muy bien. Shabbat shalom, ya mañana es Shabbat.
y espero que sea de bendición para sus vidas.